El arma que justificó el disparo no aparece por ningún lado. 10 disparos, 3 escritos oficiales del gobierno federal y una pregunta que nadie responde. ¿Dónde está el arma de Alex Pretty? Según lo que el propio Departamento de Justicia presentó ante un juez, esa arma fue clave para inmovilizarlo y luego matarlo. Pero cuando lees los documentos, algo no cuadra. Las versiones se contradicen. La cadena de custodia se rompe y la evidencia central se vuelve borrosa. Esto no es un detalle técnico. Te afecta a ti, porque cuando un caso así pierde su evidencia más básica, la verdad deja de ser un hecho y pasa a ser una disputa. Ahora fíjate en esto. Un juez federal ordena explícitamente que no se destruya ni altere evidencia y el gobierno pelea esa orden en la corte, no la acepta, la combate. Pero aquí es donde la historia gira, porque solo una de las 3 agencias le asegura al juez que no va a borrar nada. Las otras guardan silencio y ese silencio es justo donde empieza el problema real. Lo que pasó después no fue un error aislado, fue un patrón que empieza a repetirse línea por línea. Todo arranca cuando la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota corre al tribunal y pide una orden de emergencia para preservar la evidencia del tiroteo. El juez la concede de inmediato. La razón es simple y está en el expediente. El Estado necesita revisar si agentes federales violaron la ley penal estatal. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero aquí viene la señal de alerta. En lugar de aceptar la orden y decir no hay problema, preservamos todo, el Departamento de Justicia, actuando por seguridad nacional, el FBI y la patrulla fronteriza, decide pelearla. Argumentan que el juez no tiene autoridad para decirles que no borren o destruyan evidencia. Piénsalo un segundo. No discuten los hechos. Discuten el poder de un juez para impedir que se pierda evidencia. Y aquí es donde el caso deja de ser solo sobre un tiroteo. Se convierte en algo más grande. Porque cuando varias agencias discuten quién manda, la pregunta ya no es qué pasó ese día, sino qué están tratando de evitar que se revise. Aquí viene el primer golpe duro y está escrito bajo juramento. El primer funcionario que declara es Mark Zito, agente especial a cargo de investigaciones de seguridad nacional en St. Paul. Facto. En su declaración afirma que su agencia, HSI, es la entidad investigadora principal del tiroteo. Eso está en el documento. Pero ahora observa el choque. Facto. También admite que HSI llegó al lugar a las 9:42 de la mañana. El tiroteo ocurrió a las 9:03 o 9:04. Eso deja 38 minutos completos en los que la escena no fue asegurada. Casi 40 minutos después de 10 disparos. Inferencia. En cualquier investigación seria, ese lapso es una eternidad, pero aquí es donde todo se rompe. Facto. Zito declara que el FBI fue quien llegó primero y recogió la evidencia, incluyendo un teléfono móvil y un arma de fuego perteneciente al fallecido. El teléfono, dice, fue entregado luego a HSI. El arma no vuelve a mencionarse. Notice lo que falta. El jefe del equipo investigador nunca le dice al juez que está cumpliendo la orden de preservar evidencia y tampoco explica dónde terminó el objeto más importante del caso. Y esto apenas está empezando. Lo que sigue no aclara el caos, lo amplifica. Porque cuando entra la segunda agencia, la patrulla fronteriza, la historia no se ordena, se fragmenta aún más. Facto. Su alto funcionario, Jeffrey Ederton, declara que su agencia no participó en la recolección de evidencia del tiroteo. Eso está por escrito, pero en el siguiente movimiento aparece la contradicción. Facto. También afirma que las grabaciones de las cámaras corporales existen y han sido preservadas. No dice quién las tiene, no dice cuándo fueron entregadas, no dice si están en manos del investigador principal. Y aquí viene el giro incómodo. Esas grabaciones son evidencia clave. No secundaria, no auxiliar. Son el registro directo de lo que ocurrió. Inferencia. Una agencia que dice no investigar ni recolectar evidencia termina reteniendo la pieza visual más importante del caso. Esto no es nuevo en abstracto. Ya lo hemos visto antes. Múltiples agencias, responsabilidades diluidas, nadie a cargo del todo. Pero aquí se está normalizando algo que no debería ser normal. Evidencia crítica dispersa, silencios bajo juramento y un juez al que no todos le prometen cumplir su orden. Y justo cuando crees que no puede complicarse más, aparece la tercera declaración. La tercera declaración debería cerrar el círculo y en cambio lo deja abierto.
Facto. El último escrito viene de un agente del FBI cuyo nombre está completamente redactado, pero que supervisa el equipo de respuesta de evidencia en Minneapolis. Es decir, la persona encargada de procesar escenas de crimen. Facto. Confirma que el FBI fue enviado el 24 de enero para recolectar evidencia del tiroteo. Hasta ahí encaja con lo anterior. Pero ahora escucha con atención. El agente describe un proceso de 12 pasos para manejar evidencia y luego dice que ese proceso tuvo que ser adaptado porque la escena se volvió volátil. No explica cuándo, no explica cómo, no explica qué pasos se saltaron. Facto. Afirma que toda la evidencia recolectada fue trasladada a la oficina del FBI y empaquetada, pero nunca enumera qué evidencia fue esa. No menciona el teléfono, no menciona el arma, no menciona ninguna entrega a HSI. Notice lo que no está escrito. El FBI asegura que no destruyó ni alteró evidencia, pero evita decir dónde está o quién la tiene ahora. Y cuando juntas las tres versiones, algo cambia para siempre. Nadie, bajo juramento, puede decir con claridad dónde terminó el arma. Y aquí es donde todo empieza a acelerarse. Facto. 3 agencias federales, 3 declaraciones y ninguna logra reconstruir una línea clara de control sobre la evidencia. Primero, la escena del crimen permanece sin asegurar durante 38 minutos. Luego, el FBI entra y recoge objetos clave. Después, solo uno de esos objetos, el teléfono, aparece documentado como entregado. El arma desaparece del relato. Facto, la patrulla fronteriza conserva las grabaciones de las cámaras corporales, pero no confirma haberlas transferido al investigador principal. Facto, el Departamento de Justicia no presenta más declaraciones para aclarar estas contradicciones. Y ahora fíjate en la presión que se acumula. El estado de Minnesota intenta acceder a la evidencia para decidir si hubo delitos bajo ley estatal. Un juez federal mantiene una orden para preservar pruebas y el gobierno federal discute si ese juez tiene autoridad para impedir que se borren. Inferencia. Esto ya no es desorden administrativo, es pérdida de control. Cada minuto que pasa sin respuestas, las opciones se reducen, porque si la evidencia no está claramente identificada hoy, mañana puede ser irrecuperable. Y eso lleva a una sola pregunta incómoda. ¿Qué pasa si esto continúa así? Ahora baja esto a tu nivel, al de cualquiera que esté mirando, porque facto, cuando una escena no se preserva, cuando la evidencia se dispersa, el resultado no es abstracto. Afecta a casos reales, personas reales y decisiones que te alcanzan aunque no conozcas a nadie involucrado. Inferencia. Si hoy una agencia puede perder el arma central de un tiroteo y nadie responder claramente por ello, mañana ese estándar se convierte en precedente. Para ti, eso significa menos certezas y más versiones oficiales que compiten entre sí. Facto. El Estado necesita esa evidencia para decidir si hubo un crimen. Sin ella, no hay cargos, no hay responsabilidades, solo relatos incompletos. Y aquí está el punto que incomoda. No importa de qué lado político estés. Esto no va de ideología. Va de si el sistema funciona cuando más se lo necesita, porque si la evidencia desaparece antes de que empiece la revisión, el proceso se vacía desde adentro. Y cuando eso se vuelve normal, ya no es un caso aislado, es una señal. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque lo que viene después depende de cuántas veces aceptemos que no se sabe sea una respuesta suficiente. Aquí es donde hay que ir un nivel más profundo, más allá del enojo o la confusión. Facto. Este caso no falla por falta de reglas, falla por cómo se diluye la responsabilidad entre instituciones. Cada agencia opera con sus propios incentivos. HSI dice liderar, pero no controla todo. El FBI recolecta, pero no detalla entregas. La patrulla fronteriza retiene video, pero no investiga. Nadie miente de forma directa en papel, pero nadie se hace cargo del cuadro completo. Inferencia. Este es el mecanismo que permite que las cosas se pierdan sin que nadie pierda. El poder se fragmenta, la rendición de cuentas se dispersa y el sistema se protege a sí mismo a través del ruido. Esto es lo que rara vez se explica en las noticias rápidas. No hace falta una conspiración explícita cuando el diseño ya permite el desenlace. Un juez intenta imponer un límite mínimo. No destruyan evidencia y aún así encuentra resistencia.
No porque el hecho sea complejo, sino porque aceptar ese límite fija responsabilidades. Y cuando eso ocurre, alguien queda expuesto. Y justo ahora, el sistema parece moverse para evitar ese punto de no retorno. Lo que viene ahora no está escrito, pero la dirección ya se siente. Hay dos caminos posibles y ambos se están formando en tiempo real. Facto. Si el juez mantiene la orden de preservación, el estado de Minnesota podría finalmente acceder a lo que quede de la evidencia, entrevistar testigos, revisar casquillos, reconstruir tiempos. Ese camino no garantiza cargos, pero sí algo básico, una versión verificable de los hechos. El otro camino es más silencioso. Facto. Mientras no haya una cadena clara de custodia, cada agencia puede seguir diciendo que no sabe qué tiene la otra. Los días pasan, las memorias se enfrían, las pruebas pierden contexto. Inferencia. En ese escenario, el caso no explota, se disuelve. No hay un cierre dramático, solo un archivo que se vuelve imposible de reabrir. Y aquí está la tensión real. El gobierno no necesita ganar en la corte para ganar en la práctica, solo necesita que el tiempo haga su trabajo. Porque cuanto más se retrasa la claridad, más difícil es volver atrás. Y ahora fíjate en el momento exacto en el que estamos. El juez aún no decide levantar la orden, la evidencia aún no aparece del todo. Y la siguiente jugada, de uno u otro lado, ya está en marcha. Y aquí queda una idea que no se puede ignorar. Facto. Este caso no gira solo alrededor de un tiroteo ni de un arma perdida. Gira alrededor de lo que ocurre cuando el sistema encargado de preservar la verdad empieza a fragmentarse. 3 agencias, 3 relatos parciales, una pieza central que nadie puede ubicar con certeza. Inferencia. Cuando la evidencia desaparece, el poder no necesita dar explicaciones completas. Le basta con ofrecer versiones incompletas. Y esa es la verdadera historia. No es lo que pasó en esos minutos, sino lo que ocurre después. Cuando el proceso que debería aclararlo todo se vuelve opaco. Reencuadra esto así. No estamos viendo un fallo puntual. Estamos viendo cómo se gestiona el riesgo de rendir cuentas. Si este caso se diluye, no será por falta de documentos, sino por exceso de confusión. Y esa confusión no aparece sola, se construye. Si quieres entender cómo evolucionan estas historias antes de que desaparezcan del radar, este es solo el primer nivel. Lo que sigue suele ser más silencioso, más técnico y más decisivo. Sígueme y suscríbete para continuar este análisis, porque la próxima vez que se pierda una prueba clave, ya sabrás exactamente qué mirar.